todavía no han entrado. Bien, buenos días. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Es el primero del taller. Dice así: se estima que el 60% de las amas de casa de Estados Unidos contratan televisión por cable. ¿A usted le gustaría verificar esa hipótesis o esa afirmación? Vamos acostumbrándonos a eso. Cualquier afirmación, cualquier cosa que usted dice, en muchos casos hay que comprobarla. Si alguien dice, es que la cartera de la compañía es del 40%, tiene que tener hechos y datos, no simplemente decir 40%, no, demuéstreme que sí, la cartera vencida es del 40%. ¿A usted le gustaría verificar esta afirmación para su clase de comunicación masiva? Si desea que su estimador se encuentre a menos de 5 puntos porcentuales con un nivel de confianza, ¿qué tamaño de muestra se requiere? Muy bien, mire que estamos hablando del porcentaje de amas de casa que contratan televisión por cable. Bien, o sea, acá me están pidiendo tamaño de muestra para una proporción. Bien, vamos a llevarlo a P. Copiemos los datos y listo. Muy bien. Creo que no estoy compartiendo. Voy a llevarlo a Paint, pues. Listo. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué vimos la clase pasada? La fórmula que nos decía es 1 menos alfa medios, z de 1 menos alfa medios, al cuadrado por P por 1 menos P sobre el error al cuadrado. Entonces recordemos, veamos qué nos dicen acá. Hablemos de P. Dijimos la clase pasada que podía ser que no teníamos una muestra piloto y que cuando no hay muestra piloto se supone o se trabaja un P del 50%. ¿Por qué un P del 50%? Porque es el tamaño, el que maximiza el tamaño de muestra. A veces, como en este ejercicio, queremos probar un P que sí nos lo dan. Acá nos dice que se estima que el 60% de las amas de casa contratan televisión. No tenemos una muestra piloto, pero sí nos dieron el P. O sea, otra opción es que tengamos un valor P para probar y nos lo dan. O sea que aquí ya tenemos el valor de P. El valor de P es del 60%. Recuerden que cuando estamos calculando trabajamos con decimales, o sea que eso es 0.6. Segundo, que nos dicen ahí, se desea que el estimador esté a menos de 5 puntos porcentuales. O sea que nos dieron ya el error. El error es más o menos 5%. Es importante tener claro que siempre el error acá en esta fórmula siempre va a ser en porcentaje. ¿Sí? Vamos a ver que el de la media sí es un poco más difícil porque el error tiene que estar definido en unidades de la media.
Entonces acá tenemos un error del más o menos el 5%. Entonces recuerden que el 5% es 0.05. Y tercero, recuerden que hay una cosa importante que nos tenemos que trabajar, que es la confiabilidad. Y nos dicen que se quiere tener un nivel de confianza del 95%, o sea que la confiabilidad 95%. Recuerden que el 95% es 0.95 y definimos la clase pasada que la confiabilidad es 1 menos alfa. Entonces acá despejamos alfa. Entonces alfa será siempre 1 menos la confiabilidad que nos dan. Entonces alfa es 0.05. Pero recuerden que tenemos que trabajar alfa medios. Entonces alfa medios es 0.05 dividido 2 nos da 0.025. Y 1 menos alfa medios sería 1 menos 0.025. Eso nos da 0.975. O sea que tenemos que buscar el valor de Z de 0.975. ¿Qué vimos la clase pasada? Entonces, repasemos esta parte de la confiabilidad. Nos dicen que la confiabilidad es del 95% y la confiabilidad es 1 menos alfa. Con eso despejamos alfa, que es 1 menos la confiabilidad que nos dieron, o sea que 0.05. Pero trabajamos alfa medios, entonces por eso lo dividimos entre 2. 0.025 nos da el alfa medios. Y necesitamos buscar en la normal 1 menos alfa medios, o sea que necesitamos 1 menos alfa medios 0.975. ¿Qué vimos la clase pasada? Que para esto vamos a utilizar el archivo de Excel que tiene las distribuciones. Entonces vamos a buscarlo en el archivo de Excel, cuánto nos da ese valor. Bien, ¿y dónde lo tenemos que buscar? En la página o en la hoja que aparece en la distribución normal. Pero ojo, no es la que calcula las probabilidades de la normal, sino el que calcula el valor de Z. Dijimos que para ese caso, cuando ustedes lo tienen allá, tienen que colocar que la media es 0 y la desviación es 1. Y en este caso, el valor que queremos buscar es el de 0.975. Entonces aquí pueden cambiar este valor y automáticamente el computador nos está dando la respuesta. La respuesta que estamos buscando es este 1.96. Ese es el valor de Z de 0.975. Entonces es importante que se acostumbren en la virtualidad a manejar este archivo y de esta manera. Entonces, ¿qué hicimos? Ustedes van a colocar allá, porque ustedes no tienen esto, ustedes en su archivo van a colocar 0 y 1 porque estamos convirtiendo en una tabla. La tabla que se maneja normalmente de la normal es una tabla donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Por eso se estandarizan. Y el porcentaje, si no lo tenemos acá, simplemente lo ingresamos y automáticamente el computador nos da el valor. Estamos aprovechando una fórmula de Excel que es esa fórmula.
Esta fórmula la tiene dentro de las funciones Excel y ahí nos está diciendo, calcule el inverso de la distribución normal, ¿sí? Del valor H sub 3, que es 0.975, con la media 0 y la desviación estándar 1. Muy bien, entonces ya tenemos el valor 1.96. ¿Está claro? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna inquietud? No, profe. Muy bien, entonces ya tenemos el valor. Este es 1.96. Entonces ahora vamos a reemplazar la fórmula. N es 1.96 al cuadrado por P. Sabemos que es P, ¿cuánto vale? El 60%, 0.6 por 1 menos P, 0.6, dividido el error al cuadrado, 0.5 al cuadrado. Veamos cuánto nos da eso. 1.96 al cuadrado por 0.6 por 0.4 y lo dividimos sobre 0.05 al cuadrado. Eso nos da 368.7. Recuerde que siempre se rondea hacia arriba. Bien, acá la pregunta, y va a ser muy importante en el taller, esos son 369 ¿qué? Manzanas, peras. ¿Qué son? ¿A quién hay que investigar? ¿A quién hay que encuestar? Volvamos a mirar el ejercicio. Serían 369 ¿qué? Según el enunciado. Doña Paulina. Serían 369 ¿qué? Sebastián. Serían 369 ¿qué? Manzanas, peras. Según el enunciado, ¿qué sería? Don José Manuel. 369 amas de casa. Exactamente. Eso es lo que hay que encuestar. Va a ser muy importante, entonces, que en los trabajos ustedes me aclaren quiénes son N. O sea que acá son 369 amas de casa. Bien, pregunta. ¿Este es un problema de población infinita o de población finita? En el enunciado nos hablaron de población. Si hubiera sido de un pequeño municipio y nos hubieran dicho cuántas casas tiene el municipio, sería de población finita. Pero miren que en el enunciado no nos hablan de todas las amas de casa de Estados Unidos. O sea, pues que eso es una población supremamente grande. Entonces, se considera que es población infinita. O sea que la respuesta se queda así. 369 amas de casa. ¿Sí? Muy bien. La pregunta es, usted ya sabe que hay que encuestar 369 amas de casa. La segunda pregunta que hay que responder es, ¿cómo las va a seleccionar? Y ese es la gran pregunta. ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se selecciona? Más adelante vamos a ver ese tipo de muestreos de cómo se recoge la información
obviamente vamos a hacer un resumen muy cortico de cómo se seleccionan. Pero acá la pregunta ya sabemos lo fácil. Tenemos que encuestar 369 amas de casas. El trabajo más difícil es cómo se seleccionan. Y después de que se seleccionan es, vaya, recoja la información. Que aquí es muy fácil. Aquí sería la pregunta muy sencilla. La pregunta muy sencilla es, ¿tiene usted televisión por cable en su casa? ¿Televisión por cable en su casa? Esa sería la pregunta, pues. Si estamos averiguando eso, simplemente esa sería la pregunta clave. Muy bien. Damos por terminado este ejercicio de repaso